Y sí. Hola a todos. Bueno, el día de hoy les venimos a presentar el tema de las nociones de sujeto y persona en la modernidad. Este grupo está compuesto por Valentina Moreno, Valentina Rodríguez, Alejandra Madroñero, Samet Salam. Básicamente, la pregunta que nosotros nos planteamos para llevar a cabo esta presentación y explicarles este tema es cuáles fueron algunas de las nociones de sujeto y persona que introdujo la modernidad. Por lo cual nos vamos a centrar en un contexto en el que la modernidad introdujo una nueva forma de pensarse al hombre. Esto quiere decir que con el antropocentrismo los hombres comenzaron a pensarse más en qué significaba ser hombre, qué significaba ser persona, qué significaba el ser, la esencia y todas estas cuestiones. Entonces, por ende, vamos a explicarlo desde dos autores. Uno es Descartes con sus meditaciones metafísicas y lo que hace básicamente Descartes es que él se dedica a destruir todas sus antiguas opiniones. Entonces, lo que dice Descartes es básicamente que, o sea, él va a partir de esas bases de todas sus creencias, de todas sus opiniones, porque él dice que si no hay unas bases sólidas, por ende no va a haber ninguna certeza de ahí para arriba en esa construcción de pensamiento. Por ende, él lo que hace es que rechaza toda certeza de la cual pueda surgir alguna duda, así sea mínima. Tenemos que además, Descartes se centra mucho en el tema de los sentidos. Él lo que dice es básicamente que todo pensamiento, toda opinión, toda certeza que él ha tenido a lo largo de su vida la ha aprendido a través de los sentidos. Pero a su vez dice que los sentidos engañan, que estos no son fiables para el conocimiento. ¿Ya? ¿Y él por qué lo dice? O sea, él se basa en ese sentido de que, digamos que nosotros tenemos la concepción racional de que el instante es el instante y que podemos sentirlo, ya, o sea, que estamos en el instante. ¿Por qué? Porque lo vemos con los ojos de la vigilia. La vigilia es estar despiertos. Entonces lo que él nos dice es que en ese instante nosotros sentimos muchas cosas, pero a su vez también vemos que en los sueños nosotros vivimos representaciones de esas realidades. Tenemos también esas mismas sensaciones que podemos experimentar en la realidad. Por ende, no podemos decir con certeza si estamos en un sueño y una realidad porque experimentamos básicamente las mismas sensaciones. Por ende, él dice que los sentidos no son fiables y siempre nos engañan. Lo que dice Descartes ya sobre el sueño y la vigilia es que, como le venía explicando, lo que es el sueño es una representación de la realidad. Él hace un símil en cuanto a cómo un pintor representa la realidad, o sea, que el pintor toma en cuenta esa realidad y la manifiesta en esa representación. Entonces, él dice que por lo menos, aunque no hayan ideas muy complejas dentro de esa representación, por lo menos las simples sí deben de existir. Por ejemplo, la pintura en esa representación, por lo menos eso debe existir, los colores. Entonces, esto nos da pie a que Descartes diga que hay, digamos, unas ideas que son universales y existen, ¿ya? Entonces, él dice que por lo menos esas ideas simples, digamos, las de la matemática, ¿por qué? Porque, digamos, 3 más 2 siempre va a ser 5, ¿ya? Pero también hay unas ideas compuestas que son por lo menos la astronomía, la física, que ya se encargan más como de entender lo que es la realidad y todas esas cosas que no son básicamente de fiar porque pueden cambiar y no son certezas en sí. Sobre Dios lo que dice Descartes básicamente es que nada nos asegura que todo lo que nosotros vemos o percibimos sea real, o sea, no nada nos asegura que nada exista, o sea, si la tierra existe, si el cielo existe, si nosotros existimos, nadie nos asegura eso. Lo que él dice básicamente es que la gente se engaña de las cosas hasta de las certezas que creen como más firmes, ¿ya? Entonces eso quiere decir que hay un Dios, que si entendemos este Dios como la idea de que todo lo creó, de que creó todo lo que existe, este Dios quiere que nosotros nos engañemos, quiere que nosotros pensemos que esas cosas no son reales. Entonces eso quitaría la imagen de Dios como Dios bondadoso, sino un Dios maligno, un genio maligno como él lo designa, porque es un Dios que quiere engañarnos. Entonces Él dice, yo no me voy a persuadir de esas cosas, yo voy a engañarme a mí mismo, no voy a fiarme de esas ideas que tenía anteriormente, porque esas son, digamos, artimañas, son ilusiones que ese Dios me presenta para que yo me engañe, ¿ya?
Entonces él deja de ver a ese Dios como un Dios bondadoso, sino comienza a verlo como un genio que lo engaña y que utiliza, eh, eh, por así decirlo, maniobras para engañarlo. Yo soy, yo existo. Esta es la primera certeza de Descartes. Él mismo llega a esto ya que se propone encontrar al menos algo cierto o conocer con certeza que en el mundo no hay nada cierto. Descartes dice que el cuerpo no es necesario ya que esta es la imaginación del espíritu. Dice además que si él está persuadido de esa manera es porque piensa algo, por lo cual es. Si mi cuerpo no es necesario, carezco de sentidos. Todo lo que veo es falso y solo queda el pensar. A eso se reduce el ser. Ahora bien, si ya sabemos que somos algo, hay que saber qué somos. Descartes contempla concentrarse en la idea que antes creía de sí mismo, que es un hombre, pero no se concentra en esta ya que llevaría a otras consideraciones y se vuelve difícil de definir. Por ende, se concentra en los pensamientos inspirados por la propia naturaleza, los que son espontáneos del espíritu. Descartes también contempla el cuerpo que es percibido por los sentidos, alma, que está difundida en las partes del cuerpo. Pero hemos visto que estos sentidos no son confiables y que el cuerpo no es necesario para existir. Solo queda el pensamiento. Eh, Pienso, luego existo. Adaptada al pienso, por tanto existo. Por lo cual, sin los sentidos, ni el cuerpo, solo queda el pensamiento. Pienso, luego existo. Adaptada al pienso, por tanto existo. Yo soy algo que piensa. Soy una cosa que piensa, que siente, que duda, entiende, afirma, niega, quiere y no quiere e imagina. Cuando dejo de pensar, dejo de existir. Los cuerpos son sentidos por el entendimiento y no por los sentidos de la imaginación. Nada es más fácil que conocer que el espíritu. Ahora, por otro lado, tenemos a John Locke, autor de la lectura del ensayo sobre el entendimiento. Entonces tenemos que de la identidad a la diversidad. No es la unidad sustancial lo que comprende toda clase de identidad, es decir, que la identidad no está ligada a la sustancia, sino que más bien a las ideas, pues que es lo que constituye nuestra identidad, a las ideas, a los conocimientos, a las experiencias. Segundo, según cómo sean las ideas del hombre, así tendrán que ser la identidad. Entonces, por este lado tenemos un mapa conceptual que nos presenta pues que las ideas pues se ligan a sustancias, al hombre y a la persona. La sustancia, por su parte, de una forma muy general, son las ciertas cualidades o características, pues es el soporte de ciertas cualidades y ciertas características. El hombre es la forma, es su forma humana, la parte física, y la persona es lo que nos hace diferente de acuerdo a las experiencias, los conocimientos y toda clase de saberes, además también de la conciencia y la identidad. Bueno, idea del hombre, el cuerpo unido al ser, no solo el raciocinio, sino la figura. Eh, la figura se refiere a todos los rasgos distintivos y características que forman un poco el aspecto físico, y un ejemplo muy curioso que nos proporciona la lectura es el de un loro, que a pesar de que el loro piense y tenga, pues piense de acuerdo a la forma, pues es muy diferente al hombre. También algo que distingue mucho al hombre, un rasgo muy distintivo de su conciencia y su identidad. Ahora bien, desde el concepto de identidad personal, lo que hace Locke es hacer una diferenciación de lo que es la identidad, o sea, la persona del sujeto como tal. O sea, si hace una definición en cuanto que la persona es una persona dotada con razón y reflexión y que ésta está inseparable a la conciencia, como sus tres características. Y la conciencia como tal es lo que lo hace identificarse diferente a cada persona. Como yo, Chamed, teniendo la conciencia en ciertos momentos de mi vida, me hace hacer como yo soy, así lo son mis compañeras Valentina o Alejandra. Porque tuvieron una conciencia en unos momentos de su vida diferentes a las mías. Y entonces eso nos distingue como individuos. Y como tal, esto es independiente a la sustancia, aunque luego después Locke trata como
de argumentar un poco más acerca de esto para ver los posibles significados que puede tener la sustancia dependiendo de su tipo. Que lo vamos a esclarecer ahorita mismo. La sustancia como tal es lo que Locke llama algo así como un tipo de objeto que puede tener ciertas cualidades. En el caso del texto, Locke habla acerca de las cualidades de una sustancia pensante, que puede ser o material o inmaterial. Entonces aquí él generaba algunas dudas, como que, ¿qué sucedía si, por ejemplo, la sustancia que nos hace pensar, la sustancia pensante, por ejemplo, se pierde un trozo, una capacidad, un dedo, una mano? Entonces lo que explicaba, pues, de que no tiene mucha importancia en el sentido de que vos sigues siendo la persona mientras, a pesar de que pierdas algunas partes, aunque el dedo deje de ser parte de ti, vos como tal mantienes tu conciencia. Entonces aquí lo importante a mirar es la conciencia, que se mantenga y que las personas vivan en esos momentos de conciencia. Ahorita bien, luego después plantea, bueno, ¿qué sucede si hay dos sustancias pensantes que se funden en una sola persona? Entonces aquí toca el tema de la reencarnación, y da ejemplos, por ejemplo, de la persona que pensaba que su alma era la misma de la de Sócrates, pero que él termina racionalizando de que puede que sea la de Sócrates, pero como tal él no tuvo conciencia de lo que vivió Sócrates en aquella época. Entonces, ¿qué implica esto? Puede que sea cierto, puede que sea que la materia pensante inmaterial pueda trascender entre varios cuerpos, pero realmente si no tienen la conciencia de los momentos vividos de la otra persona, o sea, como tal la experiencia, yo lo interpreto, no puede ser Sócrates, sino que vas a ser esa misma persona. Entonces, en ese caso, él dice, sí puede ser, pero realmente no te cambia cómo tú sos en tu identidad personal. Luego después explica, bueno, ¿qué pasaría si dos sustancias mentales o bueno, de las de pensamiento se juntan entre sí en un solo cuerpo? Él decía, no importa porque puede que se combinen, pero si la conciencia se mantiene, eso hace de que el ser pueda existir. Entonces, de todo lo que he hablado, se llega a esta conclusión. El tener conciencia es lo que hace que la persona sea la misma. ¿Qué se entiende como que sea la misma? O sea, que esas personas que sintieron conscientemente ciertos eventos que le dan alegría, tristeza, felicidad, temor, se preocupan por sí mismas como tal. O sea, esa preocupación por sí mismos es lo que realmente genera que tú como eh, con tu identidad personal puedas en el fondo tener esas nociones de castigo o de recompensa, porque vos sos el que vive esos dolores o esas vivencias positivas o negativas y eso es lo que genera que tú puedas relacionarlo como un castigo o como una verdad. En cuanto a las conclusiones, podemos ver como con estos dos pensadores, con estos dos eh, exponentes de la modernidad, podemos ver además cómo estas nociones de sujeto y de persona, cómo estos conceptos fueron evolucionando con el paso de la modernidad, cómo ya no solamente se preocupaban por el hombre en sí en sociedad, sino también cómo era el hombre en su personalidad, en su identidad, en su ser, lo que había realmente debajo de todo esto que se puede ver. Entonces podemos evidenciar cómo ese pensamiento moderno lleva a la gente a pensar más allá de las cosas, a cuestionarse lo que se creía como cierto y a cuestionarse en realidad lo que se es propiamente. Entonces, como tal, a modo de síntesis, se podría hablar de que los dos como tal confluyen en el sentido de que hablan del mismo tópico, que es repensar al ser humano, a la persona y a su propia identidad. Descartes como tal habla de lo que es un ser pensante y que él solamente puede estar seguro de que él piensa. Por eso la famosa frase, pienso, luego existo, que da a entender es que no, a pesar de que vos estás consciente de que vos sentís y de que a pesar de que vos con el entendimiento logras comprender ciertos conceptos, como tal, no hay certeza todavía acerca de lo que vos sos, si sos persona o no. En cambio, Locke se encarga más de definir el concepto como tal desde un pensamiento ya en la persona o en el sujeto y hace la distinción que como rasgo fundamental de la persona y de la identidad personal es el hecho de que haya conciencia.
y que la conciencia misma que nosotros tenemos, yo lo interpreto como experiencias de vida, pues, en diferentes momentos son los que nos hacen a nosotros diferentes los unos a los otros. Y como tal, él define a la persona, bueno, o sea, el género como tal de la especie humana como aquella que tiene la figura de un ser humano, la forma morfológica, física de lo que es su raciocinio como tal y la capacidad que tiene de conciencia. Sería Eh, como todo en conjunto. es importante añadir, aparte de lo que dice Samuel, en ese sentido, es que como estos nuevos pensamientos, estos nuevos conceptos se centran en el pensamiento, en la razón, que fue básicamente el centro de todo esta evolución de pensamiento, como las nociones se centran en el pensar y en la razón y en todos estos conceptos. Y dejan de lado un poco lo que era la idea de la fe. Como tal, esto Bueno, es todo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya sido de ayuda. Espero que se haya sintetizado bien y nos hayan entendido. Muchas gracias. Y pues hasta luego. gracias por ver. Gracias. Gracias.